Buenas noches, Andrés. Como no pudiste asistir a la clase del día lunes, entonces el objetivo que tiene este audio es precisamente que puedas nivelarte con lo que tus compañeros esa clase del día lunes pudieron escuchar y sobre todo pudieron debatir. A ver, ¿cómo vamos a proceder? Me va a hacer un favor entonces. Vamos a ir a Classroom. Vamos a abrir el enlace que está en la clase de religión, primero que todo. Vamos a abrir ese enlace. Por favor, el enlace se llama religión. El enlace, como le estoy diciendo, se llama actividad uno en clase, orígenes de la comunidad humana. No se asignó tarea para el día lunes, pero sí es importante que repases con este material lo que va a ser la diapositiva que va a aparecer ahí. Entonces, por favor, abrimos la diapositiva, se llama teorías de orígenes. Debes abrirla y ahí vas a encontrar una imagen. Quiero que nos detengamos en esa imagen que se encuentra ahí. Es una pintura que va a estar en la Capilla Sixtina en Roma, Ciudad del Vaticano. Se llama La creación de Adán. Va a ser una pintura de Miguel Ángel. En esa pintura, recuerda las clases de la profesora Ana María, en esa pintura se representa finalmente lo que va a ser el Renacimiento. El Renacimiento va a ser un movimiento artístico y filosófico. Significa esto que va a ser un movimiento donde las artes y sobre todo el pensamiento del ser humano va a dar un giro, va a haber un cambio importante en la forma de pensar de Europa occidental a finales del siglo XV, especialmente en el reino de Florencia o República de Florencia. Va a haber un cambio importante a finales del siglo XV. Y esta obra de Miguel Ángel, quiero que por favor detalles en la primera diapositiva la relación que va a tener Adán, quien se va a encontrar recostado, y Dios, la representación que hace Dios. Entonces, encontramos lo siguiente. Encontramos la figura de Dios en el cielo y la figura del hombre en la tierra. Finalmente, si te das cuenta de la expresión de los ángeles parecieran que estuvieran jalando a Dios fuera del mundo, que les molestara de alguna manera esa relación de Dios con el hombre. Esa relación de Dios y el hombre en esta época va a tener un giro, un cambio importante. Eso quiero que lo detalles muy bien. ¿Por qué hablamos del renacimiento? Cada teoría sobre el origen de la humanidad tiene un contexto. Surgió en una época determinada, en un lugar determinado. La teoría sobre la creación, en este caso, lo que nos representa la pintura, va a ser o va a recopilarse en el libro del Génesis. Va a ser una teoría del pueblo judío. Y se va a escribir, va a ser escrita por cientos de personas, por cientos de judíos, antes de Cristo. No te podría especificar los años porque están indeterminados. El Génesis no tiene una fecha específica, pero sí son siglos que duró escribiéndose ese libro. Entonces, tenemos que explorar finalmente lo que tenemos. Y lo que tenemos es el libro del Génesis. En nuestra clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver diversas teorías sobre el origen de lo que se va a llamar la comunidad humana, la humanidad, el hombre y la mujer, como prefieras llamarlo. Vamos a bajar a la segunda diapositiva y ahí vas a encontrar el espacio geográfico donde va a surgir el Renacimiento y
de Florencia, de la República de Florencia, se va a extender por Europa. ¿Listo? Este movimiento artístico, filosófico, va a reunir a diferentes pensadores. En ese caso debemos hablar de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo da Vinci. Recuerda que ellos tenían no solo una profesión, sino varias. Leonardo da Vinci va a tener más de 12 profesiones. Van a ser genios, como lo llamamos hoy en día. Listo, este es el mapa, quiero que lo detalles muy bien, porque no se puede hablar en ese momento histórico de Italia, sino de la península y de la diversidad de reinos que lo conformaban. Bueno, para poder entender el primer taller que vamos a realizar el día lunes, es importante que tengas en cuenta sobre todo 3 hechos históricos. ¿Por qué? Porque nosotros en el taller vamos a abordar la vida y obra de Domenico Scandella, mejor conocido como Menocchio. Él va a ser un molinero. Vamos, si quieres, a mirar la cuarta diapositiva, en donde vas a ver la pirámide de la Edad Media. Él va a ser un molinero. Recuerda que el Renacimiento es una transición de la Edad Media a la época moderna. Él va a ser un molinero, va a trabajar con harina y va a transportarla a los pueblos. Va a trabajar en un molino para la producción de harina, y entonces este hombre va a ubicarse en la escala más baja de la sociedad. Es un simple molinero. Pero este simple molinero, vamos a encontrarnos la siguiente clase, es que va a ser uno de las miles de personas que van a ser condenadas por la Santa Inquisición. Ya vamos a explicar de qué se trata. Pero necesitamos saber estos 3 hechos históricos para para poder entender, mejor dicho, lo que va a hacer este hombre y la revolución que va a marcar. Usualmente se nos ha dicho que la historia es de los reyes, de las reinas, de los presidentes, de las hazañas militares. Pero la historia también es la historia de estas personas que fueron olvidadas durante mucho tiempo. Y Menocchio va a ser recogido por un historiador, Carlo Ginzburg. Y este historiador se va a interesar por la historia de un simple molinero. ¿Y por qué ese molinero? Porque precisamente tenemos nuestro tema, orígenes, teorías sobre los orígenes. Él va a tener su propia teoría. Bueno, el primer hecho que debes tener en cuenta es la revolución de la imprenta. La revolución de la imprenta va a darse en el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XV por Gutenberg. El segundo hecho histórico es la invención de la perspectiva por Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi va a ser un artista que va a vivir que va a estar moviéndose en los reinos italianos de 1417 a 1420. Él va a crear la perspectiva en la pintura. Y el tercer hecho es la creación de la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio en los reinos de España, de la península ibérica, en el siglo XV. Bueno, avanzamos. Entonces estábamos diciendo que finalmente el Renacimiento va a ser una transición. El ser humano deja de pensar que Dios es el centro del universo y empieza a centrarse en el ser humano. Y es finalmente un renacer. Es finalmente tomar lo que habían dejado olvidados en la época medieval las personas, y es precisamente esa antigüedad grecorromana. La pintura, la mitología, la escultura, la preocupación por el ser humano. Finalmente es ese giro. Y si tú revisas humano, que el humanismo va a ser un movimiento fundamental según los aportes de tus compañeros, porque es finalmente esa doctrina que se fija en el ser humano, va a darle un lugar al humano. Y debes recordar que humano viene de humus, y humus significa aquel que proviene de la tierra. Si bajas a la siguiente diapositiva 6, vas a encontrar una imagen de David, del rey David de Miguel Ángel. Precisamente
En esa imagen podemos ver cómo en esta época los pensadores y artistas van a retomar esa antigüedad y le van a dar su propia forma, su propia creación. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de cada uno de esos hechos históricos. Entonces tenemos que la imprenta va a ser un hecho fundamental, porque con la imprenta se van a empezar a volver masivos los libros, y el libro por excelencia de esa época va a ser la Biblia. La Biblia se va a comenzar a imprimir, a encuadernar y a distribuir por cantidades enormes a las personas. ¿Qué significó eso? Que si yo te doy a ti una Biblia y a cada uno de tus familiares una Biblia, ya no necesitan del sacerdote que les ayude a interpretarla. Tú mismo tienes el libro y tú mismo puedes leer la Biblia. Lo mismo pasó con el Corán y con ese librito que aparece ahí, Florilegium, que va a ser también un compendio de los primeros estudios botánicos para esa época. Entonces, cuando las personas tienen un libro en las manos, tienen la imaginación en las manos. Su imaginación. Se produce un cambio sustancial porque ya no necesito que alguien me diga lo que dice en el libro, sino yo mismo tomar el libro y dejarme guiar por la imaginación. Aparece entonces una independencia mayor del ser humano. Si bajas a la siguiente diapositiva, la perspectiva va a ser lo siguiente. Mira esa pintura que aparece ahí, es la última cena. Y en la última cena, como puedes ver, hay dos imágenes, miremos la inferior. Los pintores van a trazar o van a dar un punto de fuga, como puedes ver un punto en el centro, y de ese punto va a salir cada uno de los personajes de esa obra. Ahí puedes encontrar precisamente la profundidad. Ya las pinturas no se hacen como en la Edad Media, que eran unas pinturas planas, sino que tienen una profundidad. En ese caso encontramos que si en los libros ya aparece alguien que imagina, precisamente en las pinturas aparece el artista. Por primera vez el artista tiene un lugar, el artista puede pintar desde un punto de vista. Y precisamente, si te das cuenta, es Jesús quien está en el centro. El artista aparece. Y también aparece la imaginación, para el caso de la imprenta. Y aquí aparece el artista. Eso va a marcar una diferencia con respecto al pasado. Y por último, tenemos las consecuencias de la Santa Inquisición. Si quieres puedes ir bajando y vas mirando las diapositivas. A la Santa Inquisición va a ser un tribunal de justicia en el que se va a acusar a las personas por sus alianzas con el demonio o por actos de brujería. Eso va a tener unas consecuencias históricas porque nos va a presentar que las personas, a pesar de tener la imprenta y de tener las obras de arte, no son libres aún. Tienen que rendirles cuentas de lo que piensan a los demás, en este caso a la iglesia. Ya ellos los llamaban herejes. Herejes es aquel que no es creyente, ¿cierto? Y el creyente debe pensar en lo que dicen los sacerdotes y las monjas. En esta época hay una preocupación por esto. Y nuestro personaje, el que vamos a trabajar el día lunes, va a sufrir las consecuencias de la Inquisición, que va a ser una institución que se va a extender por Europa e incluso por las colonias en América. ¿Listo? En ese sentido, entonces, espero que haya quedado claro ese contexto, sobre todo estas tres consecuencias, porque a partir de esas tres consecuencias, tú vas a poder entender el sentido que va a tener el taller que vamos a realizar el día lunes. Listo, eso sería todo.